Javi, muchísimas gracias. Vamos a estar muy pendientes de todo aquello. Y comenzamos ya, como siempre, hasta ahora con el análisis de la tarde. Hoy tenemos que detenernos en la comunicación, pero no verbal, de la reunión de ayer entre Biden y Xi Jinping. Era una reunión por la que había mucha expectación, muchos problemas sobrevolando en esa sala donde se reunían, como las palabras, por ejemplo, de Biden, llamando dictador a Xi Jinping. El globo espía chino también, entre otras muchas cosas. Estos son solo dos ejemplos. Pero muchas veces las cosas que suenan más alto son las que no se dicen, son las que se hacen. De hecho, en inglés tienen un dicho muy bueno para eso, que es actions speak louder than words. Las acciones hablan más alto que las palabras. Y eso es lo que hemos podido ver hoy, bueno, ayer, en las últimas horas, en esa reunión entre Biden y Xi Jinping. No me quiero centrar tanto en ellos dos, en sus lenguajes no verbales, sino más bien en una de las personas más cercanas a Biden, de dentro de su gobierno, que precisamente ha viajado a China también hace no mucho. Y cuando viajó a China, esa visita fue muy bien. Consiguió estrechar lazos con el gigante asiático, pero pocos días después de aquello, Biden decide prender fuego a todo lo que había conseguido esta persona, llamando a Xi Jinping dictador. Hablamos de Antony Blinken, secretario de Estado. Ha estado todo el tiempo al lado de Biden en esa reunión. En cada sala, en cada reunión, en la rueda de prensa posterior. Por cierto, la fatídica rueda de prensa donde ha repetido eso de dictador. Ahí ha estado Blinken, al lado de Biden, o muy cerca en el caso de la rueda de prensa, por ejemplo, que no ha estado precisamente a su lado. Pero su comportamiento ha sido de lo más curioso. De hecho, quiero enseñarles unas imágenes del momento en el que empieza la reunión entre Biden y Xi Jinping, y quiero que se fijen cómo Blinken, a la derecha de Biden, le clava la mirada al presidente de Estados Unidos mientras le empieza a hablar a su homólogo chino. Fíjense. Cómo está hablando Joe Biden todo el tiempo, y es que Blinken no le quita la mirada, prácticamente ni parpadea. Es que lo están viendo ustedes ahora mismo, está puesto en cámara rápida para que podamos verlo de una manera más reducida, lógicamente, pero ahí lo están viendo. Empieza enseguida Joe Biden a hablar y los ojos de Blinken no se le pueden quitar de Joe Biden, que está a su lado, está a unos centímetros. Cosa que puede llegar a ser un poco incómoda, ¿no? Mirar a alguien tan fijamente cuando estás precisamente a su lado. Y aunque no tenemos imágenes, por cierto, para mostrarles de ese momento, sí que hemos podido visionarlas nosotros desde la redacción, del momento en el que en la rueda de prensa le preguntan a Biden por el comentario de dictador hacia Xi Jinping, que hizo hace unos meses, y si seguía pensando que Xi Jinping es un dictador. Bueno, lo que sí que tenemos son las imágenes de la respuesta de Biden. Vamos a escucharla y enseguida les digo lo que estaba pasando en otra parte de la sala mientras Biden decía esto. Bueno, como les digo, ahí no se ve, pero Blinken estaba en una de las primeras filas escuchando a Joe Biden en esa rueda de prensa. Y la cara de Blinken en el momento en el que Biden decide responder esa pregunta y hace esa respuesta en concreto, desde luego que es un poema. Mientras está escuchando a Biden decir todo eso, su cara, bueno, empieza a hacer gestos como de contención, de no poder realmente revelar todo lo que está pensando. Y claro, da la sensación de que con ese comentario Biden, ya saben, se acababa otra vez de cargar toda la buena sintonía que parecía haber en la reunión entre Biden y Xi Jinping, porque Biden podría haber salido por otro lado. Podría haber dicho, bueno, es un comentario que realicé, es verdad que el régimen o el sistema de gobierno que tienen en China es diferente al nuestro, pero podría haber evitado decir otra vez abiertamente que Xi Jinping es un dictador. Pero es que la respuesta la han visto ustedes, es contundente, corta, simple, va al grano. Dice, sí, lo es y lo sigue siendo para mí, porque su gobierno es distinto. Y dice directamente que es un país comunista. Claro, como digo, la selección de las palabras o la selección de la respuesta de Biden puede haber otra vez dinamitado todo. Y cuando precisamente la otra parte, China, estaba bastante por la labor de cooperar y de acercar posturas. De hecho, se escuchó
como ayer el presidente chino decía que China nunca apuesta contra Estados Unidos y que no tiene la intención de desafiar a Estados Unidos o desbancarlo. De hecho, decía que China no busca esferas de influencia y que no va a liderar una guerra fría o una guerra caliente con nadie. Y después de estas palabras de conciliación por parte de Xi Jinping, Biden vuelve a sacar a relucir una palabra que entonces hace meses enturbió la relación entre ambos países, que en su momento Blinken había conseguido apaciguar en un viaje a China. Y como digo, solo horas después Biden se la cargó. Claro, ahora la pregunta es si este lenguaje no verbal de Blinken, que hemos visto justo en las imágenes anteriores, esas que les poníamos un poco en cámara rápida, nos está sugiriendo que efectivamente al secretario de Estado le preocupaba lo que pudiera decir Biden y que no le gustó nada que volviera a mencionar la palabra dictador al referirse a Xi Jinping. Desde luego que estaría muy bien preguntarle a un experto en lenguaje no verbal qué implica o qué mensaje nos está dando que Blinken en esta secuencia de imágenes esté mirando tan fijamente a Biden cuando está pronunciando sus primeras palabras con Xi Jinping, que está justo enfrente de él, al otro lado de la mesa. Y lo más curioso de todo, que ya les invito también a que las vean en redes sociales, es que vean las imágenes de esa rueda de prensa cuando Biden dice de nuevo o llama de nuevo a Xi Jinping dictador. La cara de Blinken, insisto, es un poema, porque aunque no está diciendo nada, la contención, el gesto de contención que vemos en su cara, desde luego que lo dice todo. Dejamos ahí este tema, vamos a seguir desde luego durante todo el día muy pendientes de todo lo que ocurre en la geopolítica, ya no solo entre la relación Estados Unidos y China y la respuesta también que puede haber hecho China sobre el tema. Y ahora de la geopolítica nos vamos a la macroeconomía y a lo que pasa en Estados Unidos, porque sabemos, lo hemos repetido por activa, por pasiva, que en Estados Unidos están hasta arriba de deuda, con más de 30 billones de dólares de deuda, muchos más, unos 36 billones. Este año se ha aumentado la deuda en prácticamente 3 billones de dólares, que se dice pronto. Y no estoy hablando de 3.000 millones, estoy hablando de los 3 billones españoles, es decir, 3 trillion, para que nos entendamos. Estados Unidos ha pedido mucho dinero prestado. ¿Por qué? Pues porque quiere seguir gastando y seguir gastando y permitiendo que la economía de Estados Unidos no entre en una recesión. Y la deuda, claro, además se ha estado emitiendo en un momento donde los tipos de interés han sido los más altos en décadas. Ahora otra vez más ha llegado ahora uno de los hombres más reputados en el mundo de los fondos de inversión a avisar a Joe Biden de lo que parece evidente a todas luces, que lo hemos dicho aquí 1000 veces, pero que lo siguen diciendo también los expertos, los que más saben, las grandes eminencias de Wall Street. Ray Dalio ha dicho que Estados Unidos va a entrar en una crisis de deuda. Una crisis de deuda que dice va a ser tardía y de gran ciclo. Bueno, lo ha dicho el fundador de uno de los mayores hedge funds del mundo en una entrevista con la CNBC. Dice que la economía de Estados Unidos se va a desacelerar, que nada de confiarse con ese 4,9% de crecimiento económico, por mucho que digan los políticos y se intenten también bueno, pues no echar la culpa, pero sí responsabilizarse de alguna manera de que ese crecimiento económico haya sido tan alto. Claro, es verdad también que ha sido gracias sobre todo al gran gasto que han realizado. Y básicamente también lo que dice Ray Dalio es que esa desaceleración tan preocupante va a ser provocada por esa crisis de deuda que estaría a punto de estallar. Claro, decimos a punto, pero ¿cuándo es a punto? A punto es ya, la semana que viene, es dentro de unos meses, es dentro de unos años. Bueno, pues dice Ray Dalio que la rapidez con la que pueda suceder esta crisis de deuda va a depender realmente del problema de oferta y demanda que haya de la deuda de Estados Unidos. Vamos a remontarnos a varios meses atrás, porque de esto se lleva hablando desde hace mucho tiempo, porque Víctor Álvaro González, desde Next Step Finance, nos explicaba de esta manera, que van a escuchar ahora ustedes enseguida, por qué podríamos entrar en Estados Unidos en algún momento en una crisis de deuda. Bueno, yo sí estoy de acuerdo en que la próxima crisis financiera será de deuda, pero me gustaría matizar, y sobre todo en caso de que me cojáis un titular, diría, pero no creo que vaya a ser ahora. Es decir, la próxima crisis será de deuda porque los gobiernos, todos los gobiernos ahora, con el beneplácito de todos los políticos, lo que hacen frente a los problemas es enterrarlos en una montaña de deuda, es decir, de dinero. Cualquier problema, llámalo X, el que sea,
se soluciona, bueno, ellos piensan que se soluciona con dinero y de hecho se soluciona. La economía no tira lo suficiente, pues emites deuda y la calientas a base de meter dinero vía gasto público. Esto lo estamos viendo ahora en Europa a su máximo nivel, en Estados Unidos, como bien dices. Por lo tanto, ¿qué duda cabe? No me atrevo a decir qué duda cabe, en esto siempre cabe la duda, pero tiene todo el aspecto de que la próxima crisis financiera global será de deuda, pero no va a ser hoy. De momento a Biden le están saliendo bien las cosas. El problema está en que algo realmente puede hacer estallar todo. Por ejemplo, que Moody's, la agencia de calificación crediticia, le baje la calificación de la deuda a Estados Unidos. Ya ha amenazado, y digo amenaza porque puede servir como una amenaza, lo que ha hecho ahora mismo es bajarle la perspectiva de estable a negativa, que es el paso anterior a que se pueda realizar una rebaja de la calificación crediticia. Si eso ocurre, haría que perdiera a Estados Unidos el único AAA que le queda. Es un ejemplo de cómo podría estallar, cuál podría ser el detonante de todo esto. Pero ese precisamente es el problema. Por ahora no hay detonante, de momento, que haga que baje la confianza en la deuda de Estados Unidos, que por lo tanto se reduzca muchísimo la demanda o que pueda provocar un default en Estados Unidos, que Estados Unidos no pueda pagar su deuda. Pero esto de la crisis de deuda no es nuevo. Venimos meses, si no años casi incluso, hablando de ello. De lo preocupante que es que se esté generando esa bola de deuda por parte de los estados y más de Estados Unidos, que como digo tiene más de 36 billones de dólares de deuda. Claro, ahora lo que le empieza a interesar a Joe Biden, en el caso de que la inflación empiece a bajar de verdad, que esa es la gran duda, hasta qué punto esta desinflación es un espejismo, lo que le interesa a Biden es que si la inflación baja, que la Fed baje tipos. Porque así se pueden poner a refinanciar la deuda emitida a estos tipos estos 2 años, pero a unos tipos significativamente más bajos. Es decir, borrar lo que han hecho ahora, repagar esa deuda con deuda pedida a unos tipos mucho más bajos. Ahí está la gran duda de qué va a hacer la Reserva Federal. Si va a hacer caso, entre comillas, al gobierno de los Estados Unidos, cuando de verdad ellos lo que tienen que ser es independientes. Hay quienes piensan, como UBS por ejemplo, se lo contábamos esta semana, que efectivamente la Fed el año que viene va a hacer un hachazo histórico al nivel de tipos de interés y que los va a bajar en 275 puntos básicos. Es una bajada muy importante para hacerla en un año, desde luego, pero hay quienes piensan que puede ser. Hablamos ahora por último ya de la macro. Ayer conocimos el dato de inflación mayorista en Estados Unidos, que suele tratarse como un indicador adelantado del IPC, que es la inflación que afronta el consumidor. ¿Por qué? Simplemente porque la inflación que afrontan los empresarios, es decir, los productores, luego se la tienen que pasar al consumidor, simplemente por una cuestión de costes. No van a asumir unos costes y luego no pasárselos a los consumidores. El dato de ayer no pudo ser mejor para el mercado. Vino un poco a colación también del dato que veíamos el día anterior del IPC. Primero fue el IPC, luego el IPP, y ayer lo que veíamos es que en el IPP, en la inflación mayorista, mes a mes los precios ya estaban bajando. De septiembre a octubre bajaban un 0,5%, y una bajada de precios es deflación. De hecho, esta mañana José Antonio Bittner lo explicaba así en Business Connection. Apuntando que hay un movimiento deflacionario ahora mismo en la economía, porque el golpe de los tipos de interés arriba de la Reserva Federal golpea la economía, la está destrozando, la está dejando en un movimiento negativo. Mensual, el IPP en Estados Unidos ha perdido un punto, de más 0,5, se esperaba un más 0,1, menos 0,5. El core del PPI también baja 3 décimas y nos da el reflejo de que no va a caer o no va a seguir cayendo solo la inflación, sino también la inflación core, más de lo que ya se vio esta misma semana, el martes. Pero hay alguien que lleva avisando de la amenaza de la deflación desde hace ya mucho tiempo. Alguien a quien entonces, pues claro, no se le hacía mucho caso porque ahí parecía que la deflación era algo del pasado, el miedo a la deflación, y que ahora lo que podía venir era precisamente una crisis inflacionaria y sobre todo también después de lo que les contábamos ayer. Tanto dinero imprimido por parte de los bancos centrales, esa M2 que les explicábamos, masa monetaria, que había subido tanto y había bajado tanto, había hecho que la inflación, entre otras cosas, subiera. Bueno, pues ahora una de las personas que lleva meses avisando de la amenaza de la deflación vuelve a hacerlo, sobre todo después del dato de ayer. Cathie Wood, una de las gurús de la inversión más famosas del mundo, pero es que ahora la directora ejecutiva de ARK Invest, Cathie Wood, ha cambiado algo el discurso. Ha dejado de hablar de la deflación como una amenaza y ahora lo que dice es que la deflación ya está aquí.
Cathie Wood ha dicho que ya ha empezado una tendencia deflacionaria en Estados Unidos y que eso podría obligar a la Reserva Federal a empezar a bajar sus tipos de interés, lo que le vendría bien a Biden. En declaraciones a Bloomberg ha dicho Cathie Wood que la Fed se ha excedido y que ahora mismo el mayor riesgo que existe es la deflación. De hecho, insisten que si eso acaba siendo así, la Fed va a tener que hacer bajadas de tipos muy significativas, casi como dijo UBS, que lo hemos recordado ahora. De hecho, es que Wood va mucho más allá y cree que lo de que la inflación baje al 2% es algo que ya está prácticamente descontado, que vamos a caer por debajo del 2% de IPC y que tampoco debería sorprendernos que veamos una inflación en negativo para el año que viene. Que esto ya es, inflación en negativo es deflación. Y la deflación, aunque ahora nos puede sonar como algo muy bueno para el mercado, porque estamos hablando de unas deflaciones muy pequeñas, del 0,5 en términos mensuales todavía. En el caso de la inflación mayorista, la deflación no es buena, en absoluto. De hecho, por eso los bancos centrales tienen como objetivo de inflación precisamente que los precios suban al ritmo del 2% y no que bajen o que no se muevan nada. Es decir, no buscan una inflación del 0 o una inflación del -2, es decir, deflación. Buscan inflación, que la inflación esté en el 2%. Claro, muchos expertos dicen, si odias la inflación, pues no te puedes imaginar lo que puedes odiar la deflación. Por ejemplo, el Banco de España explica que la deflación puede conducir a un círculo vicioso en la economía porque puede reducir el gasto y la inversión, lo que a su vez también conduciría a un menor crecimiento económico, más desempleo, cóctel perfecto para la recesión. De hecho, vamos a poner un ejemplo de cómo funciona la deflación. Si esperamos que el precio de un producto, piensen, un coche, una televisión, baje, vamos a retrasar la compra de ese producto hasta que el precio baje. No lo vamos a comprar ahora, voy a poner números redondos, a 1000, si sabemos o pensamos, no sabemos, pensamos que va a bajar a 800 dentro de unas semanas o unos meses, no lo sabemos, pero vamos a posponer la compra. Si la creencia de que los precios van a bajar no es algo puntual y persiste en el tiempo, y todos los consumidores posponen sus decisiones de compra, claro, las empresas van a tener que recortar ya sus precios, porque si no, no venden. Además, unos precios más bajos significan menos beneficios, lo que va a obligar a las empresas también a reducir sus costes, con lo cual tendrán que reducir salarios, despedir personal, y eso significa subir el paro. Además está la parte de la deuda. Siempre les hemos explicado que si la inflación tiene algo bueno, es que hace que las deudas valgan menos. Y que eso es bueno, por ejemplo, para el gobierno en cuestión, porque sus ingresos suben, porque la inflación sube y, por ejemplo, si a nosotros nos modifican el salario en base a la inflación, el IRPF cambia también, cambia por el tramo y cambia por el cálculo que se realiza, porque se realiza sobre una base mayor, lógicamente. Bueno, pues si suben los ingresos del Estado con esa inflación, mientras tanto, lo que ocurre es que las deudas se mantienen estáticas, porque son unas deudas que si la deuda son 1000, van a ser 1000 hoy y van a ser 1000 cuando venza la deuda. Pero claro, la deflación dificulta el pago de las deudas, porque aumenta la carga real de la deuda, es decir, pasa todo lo contrario. El valor de la deuda en términos de la canasta de consumo aumenta. Y esto podría dar lugar a que hogares, empresas no puedan pagar, no puedan cumplir con sus obligaciones de paro. Así que hay un problema muy grande en el caso de que pueda haber deflación. Hay pocos que ahora mismo estén advirtiendo sobre la deflación, pero una de ellas es Cathie Wood, una de las inversoras más famosas de Wall Street. Con esto ya nos despedimos del análisis de la tarde, pero volvemos enseguida. Hacemos una pausa y estamos de vuelta hablando, por cierto, de la investidura de Pedro Sánchez. Ha sido investido, ya lo saben, con 179 votos a favor y vamos a comentar enseguida qué futuro económico le espera al ya presidente del gobierno.